Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, como estáis viendo, hace francamente un día de perros. No sé cómo acabará esta grabación, pero de momento no empieza demasiado bien. Hace aire, chispea un poco, pero bueno, hemos decidido que los escenarios de este canal sean siempre exteriores y aquí hemos venido a sufrir. Y un poco es lo que quiero hacer también en este vídeo. No haceros sufrir, pero sí haceros pensar un poco en las cosas, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido, extremadamente controvertido. Es lo que los normales, las personas de un poco de sentido común, denominamos aborto, y otras personas utilizan el eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo. Yo me hace un poco de gracia porque cuando oigo esa expresión, quieras que no, te da a entender que la persona que la utiliza, en el fondo, algo le dice que lo que está promoviendo o lo que está practicando no está del todo bien, ¿me entendéis? Pero bueno, el planteamiento va a ser este. Y para hablar del aborto, que ya os anticipo que yo no estoy a favor del aborto, voy a escapar de los subterfugios tradicionales. Yo no soy creyente, no respeto a cualquier religión, evidentemente, pero no practico ninguna, respeto a cualquiera. Y voy a utilizar para defender mi argumentación criterios básicamente científicos, técnicos, de razón, que es lo que quiero que en este canal transmitiros, no que opinéis como yo, porque yo al fin y al cabo me puedo equivocar perfectísimamente. No milito en ningún partido, ahora os explicaré un poco mi historia de militancia también, porque se puede aplicar también a esto. Y básicamente mi creencia política es el humanismo, pura y llanamente. Básicamente, para quien no lo sepa, el humanismo es un movimiento filosófico que ya se inició hace un par de siglos, que básicamente prioriza la razón sobre la religión. En aquella época no existía la segmentación política que existe en la actualidad y básicamente se oponía a la razón al poder predominante que era la Iglesia. Hoy en día ya no es tanto la religión contra lo que lucha el humanismo, sino contra otras sectas que básicamente pues también acaban en ismo, socialismos, comunismos, etcétera, etcétera. Yo os tengo que decir, por ejemplo, y os sorprenderá a más de uno seguramente, que fui durante bastantes años militante del Partido Socialista Obrero Español. Es una historia curiosa, antes de meternos con el tema del aborto, que os llamará la atención. Y un buen día, pura y llanamente, les mandé a la mierda. Pero así, además al jefazo aquí de la Comunidad Valenciana, al señor Chimo Pic, le dije que era un sinvergüenza, mucho antes de que se descubriesen todos los chanchullos de corrupción que luego se han descubierto de esta persona. Y os diréis, ¿y por qué hiciste eso, tío? ¿Por qué te metiste con nuestro gran amigo el señor Chimo? Pues mirad, os voy a contar y así entenderéis un poco en lo que consiste también el humanismo. A principios de los años 90, aquí en España y en toda Europa en general, había un problema de salud muy grave, tremendamente grave, que aterrorizaba a la población. Me estoy refiriendo a la enfermedad de las vacas locas. Había... De antemano, y antes de seguir con la enfermedad, os puedo decir que al final de este vídeo os enlazaré con uno explicando el origen de esta enfermedad, que básicamente es una enfermedad causada por nuestra gran amiga Margaret Thatcher, una auténtica hija de la Gran Bretaña. Es una enfermedad de origen político, básica y llanamente. Pero bueno, en aquella época no se conocía todavía el origen de la enfermedad, pero sí que se conocían las consecuencias. Veías a animales que temblaban, se caían y existía el temor que entre la población se diese también este caso. Y yo por aquel entonces trabajaba como veterinario, os lo explico también en ese vídeo del final, en Francia. Y pues quieras que no, pues trabajaba en un centro de investigación, conocía o tenía conocimiento un poquito superior quizás a la media de lo que estaba pasando con esto. Y claro, mis compañeros del Partido Socialista dijeron, oye, ¿por qué no vienes y enseñas a la gente o les explicas un poco de esto de qué va? Y la verdad es que me pareció una idea fantástica. Oye, perfecto. Entonces vine por aquí y empecé a dar charlas. Y hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y es que las charlas las organizaban en las sedes locales o provinciales del Partido Socialista.
Y una vez le dijo a uno, oye, ¿qué pasa? ¿Que esto solamente le preocupa a la gente que es militante del PSOE? ¿Me entendéis? ¿Qué pasa? ¿Que los que son de derechas no tienen derecho también a tener ese tipo de información? ¿Qué os creéis superiores a los demás? Y ya fue entonces cuando me di cuenta que en el fondo no era socialista, sino que era humanista. Hasta entonces no lo tenía muy interiorizado. Me había hecho del PSOE, pues yo qué sé, no sabía ni por qué, seguramente porque en la familia también lo eran, o porque como agradecimiento que me pagaron la carrera con becas que al fin y al cabo tenía con las notas, no es que me regalasen nada, procedo de una familia muy humilde como para tener enchufes en las altas esferas y que me paguen nada. Y ya fue por eso. Desde entonces siempre he intentado anteponer al ser humano frente a cualquier otro tipo de presión. Y antiguamente la religión era una forma de opresión. Y hoy en día los partidos políticos, especialmente los de izquierdas, hay que decirlo así, se comportan como auténticas sectas. Y en el tema este de la interrupción voluntaria del embarazo es lo mismo. Es lo mismo. Y vamos a entrar ahora en el tema. ¿Por qué estoy en contra del aborto? ¿Qué te hace pensar que tienes algo que los demás no tienen? Mirad, os voy a dejar en la descripción de este vídeo un artículo publicado por la revista Diario Médico. Diario Médico es una publicación bastante con tendencia más hacia la izquierda que hacia la derecha. De hecho, fue uno de los pocos medios científicos que durante la pandemia tuvo permiso para acudir a las ruedas de prensa que se daban. Y os dejo este artículo porque hay una cosa que me llama la atención. Este medio de comunicación hizo una encuesta entre médicos, básicamente de Cataluña, preguntando quiénes estaban a favor del aborto y de la eutanasia, entendiendo de que ambas cosas pues eran símbolos o reflejos quizás de cierto grado de progresismo. Y se dieron cuenta de una cosa muy curiosa, lo vais a ver en el artículo porque llama mucho la atención, y a la revista le llama mucho la atención, que en Cataluña, que según ellos los médicos de allí iban a ser un poco más progresistas y liberales, el 40 y tantos % de los médicos, casi el 50%, estaba completamente en contra del aborto. En cambio, en contra de la eutanasia, entiéndase, consentida por el paciente en pleno conocimiento de su condición y demás, solamente el 0,1%. Y esto llamaba mucho la atención a esta gente del Diario Médico. Es que he dicho antes no sé qué, el Diario Médico, perdón. Les llamó mucho la atención y dice, oye, ¿cómo puede ser que seáis los médicos de Cataluña tan progresistas con la eutanasia y tan poco progresistas con el caso del aborto? Y básicamente, os tengo que decir, porque los médicos, igual que en mi caso, se basan en la ciencia. Yo os puedo decir que si hay una parte de la medicina en la cual los veterinarios estamos bastante más avanzados que los médicos, es en reproducción. Quizás porque no tenemos o nunca hemos tenido las cortapisas de los médicos. Yo hice el primer máster de inseminación artificial y reproducción. Lo hice, creo que fue en el año 93, 94, en el INIA en Madrid, por el entrañable señor Santiago Martín Rillo, que era uno de los mayores investigadores a nivel mundial sobre reproducción animal, que luego sirvió de base para la inseminación artificial, la clonación y demás en personas. Quiere decir que en esto que conocemos un poquito, no mucho más, pero tenemos un pelín más de libre causa. Pero los médicos también son perfectamente conscientes de que y le llamaba así la atención a esta revista, de que esto del aborto no está bien. Y entonces diréis, bueno, ¿y en qué te basas? ¿En qué coincidís tú y los médicos? Porque evidentemente hay médicos que no tienen ningún problema en abortar. Oye, que hagas una carrera no te dota de ningún tipo de inteligencia especial. Te dota de unos conocimientos, pero puedes ser perfectamente idiota al mismo tiempo. Y esto tiene que ver mucho con la biología. Tiene que ver muchísimo. No os podéis hacer ni idea. Mirad, cuando se produce la fecundación, cuando se tiene el acto sexual, pues, oye, entran espermatozoides y se encuentran con un óvulo, ¿vale? Y se produce la fecundación. Entonces, a partir de que se produce esta fecundación, porque cada una de las células, tanto el ovocito como los espermatozoides, tienen la mitad de la carga genética, no son haploides, y se juntan para
producir un protoembrión, una célula con la mitad del contenido genético de la madre y la mitad del contenido genético del padre. Esa célula inicial se empieza a multiplicar a medida que va cayendo a las trompas. Se forman, en primer lugar, se forman 2 células, luego pasan a 4, esas 2 se multiplican y dan 4, esas 4 se multiplican y dan 8, y esas 8 se multiplican y dan unas 16. Hasta llegado ese momento, es curioso, pero, y se hace en laboratorio y no es nada difícil, yo de hecho lo he hecho hasta yo, con lo cual ya podéis entender que no es demasiado difícil. Esas células son lo que se conoce como células tutipotenciales, no pluripotenciales, luego explicaremos lo otro. Tutipotenciales quiere decir que tú puedes coger cada una de esas células, separarlas y te va a dar un individuo independiente. Un individuo que es exactamente igual que el anterior, es un gemelo. En la mujer, pues normalmente se rompe ese conjunto de células llamado mórula cuando tiene solamente 2 células y te da 2 gemelos univitelinos. Univitelinos, distintos que los bivitelinos, que son aquellos que proceden de varios ovocitos. Eso es otro rollo, ya lo explicaremos otro día. Pero digamos que esas células tienen la total potencialidad de dar un ser vivo independiente. En cambio, cuando se pasa desde las 16 a las 32, esa mórula, que ya está bajando por las trompas, aquí aparece una sustancia, una molécula conocida con el nombre de caderina E, que hace que si tú en ese momento ya quitas una de las células, esa mórula, ese protoembrión, muere. Digamos que en ese paso es lo que la bioética suele considerar como el nacimiento del individuo. Eso se da entre el segundo y tercer día después de la fecundación. Si queréis, os puedo sacar artículos científicos, os dejaré aquí alguno en la descripción también, para que veáis semana a semana cómo evoluciona esas células. Porque ya evolucionan, la mórula evoluciona. Yo, al igual que la gran mayoría de médicos, somos conscientes de que ese no es el momento en el cual podemos dar, desde el punto de vista científico, que nace el individuo. El individuo, como dice la palabra, individual. Por lo tanto, todo lo que sea posterior, es decir, todo lo que venga después de eliminar a esa mórula, a ese embrión, pues no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo. ¿Me entendéis? Yo sé que nosotras parimos, nosotras decidimos, tal y cual. Dice, mire, me da igual, dígame lo que quiera. Hoy en día la ciencia ofrece a cualquier mujer y a cualquier hombre sistemas preventivos para evitar la gestación e incluso, después de haber tenido el acto sexual, tratamiento para evitar la progresión de esa micromórula de 2-4 células. Eso se puede hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque esas células, cuando ya son 38, 16, 32, 16 células, ya no son células tutipotenciales, son células pluripotenciales. Cada una de ellas se va a especializar, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, aunque seguramente se meterá algún médico y me corregirá, ya sé por qué me van a corregir, pero en fin, para que me entienda todo el mundo. Cada una de esas células nos va a dar a un tipo de órgano distinto. Ya hay la diferenciación. Y esto es un concepto que los médicos tienen todos, aunque digan lo contrario, lo tienen perfectamente claro. Ese es el momento de nacimiento del individuo. Y por eso, yo aunque no soy creyente, como os he dicho en la presentación, no me tengo más que aliar con las personas que estén en contra del aborto. ¿No es así? La vida te lleva por esos derroteros. ¿Quién me lo iba a decir? Pero no por nada en especial. ¿Me entendéis? Sino porque intento utilizar la razón. Y la razón científica, el método científico, nos dice clara y llanamente cuando hay un individuo ya diferenciado. ¿De acuerdo? Y ese es el tema. Yo sé que ahora en los comentarios habrá gente, más me borro del canal. Pues me bórrese, ¿qué lo voy a hacer? ¿Qué quiere que le diga? Allá usted. ¿Me entendéis? Hagan lo que quieran. Y habrá gente que le parecerá bien, a gente que dirá, pues cree en Dios. Pues mire, yo no creo en Dios, ¿qué le voy a hacer?
mis motivos tengo. Ya les explicaré un día mi concepto de Dios, y no por educarles, yo no tengo ningún interés en que ustedes practiquen ninguna religión, no practico yo ninguna, con lo cual, pero sí que les voy a explicar, les explicaré en un vídeo cuáles son un poco mis creencias, que no se separan muchas, pero no me gusta todo el rollo de que me digan que tengo que rezar o que tengo que hacer, de la misma manera que no me gustan estas nuevas religiones, socialismos, podemismos, comunismos, que te dicen en cada momento lo que tienes que pensar y lo que tienes que hacer. ¿Saben ustedes que ya en las universidades inglesas, por ejemplo, está prohibido leer a Orwell? Ya te dicen como aviso que es un libro controvertido y que se saca de las bibliotecas. Cuando, teóricamente, en 1984, el libro de Orwell era, digamos, el protoembrión, por decirlo alguna vez, de alguna manera, del comunismo. Ahora el comunismo, como se ha convertido en una religión, en una secta que promete, sin obligar a prácticamente nada, muy parecido a lo que antiguamente hacían otras religiones, pues a la gente no le gusta que le digan las verdades del barquero. Pero la verdad en este caso del aborto es lo que es. Ya no me gustaría decirles otra cosa. El individuo, podemos decir que nace alrededor del tercer día de la concepción. Y todo lo posterior, aunque aún en un principio no tenga mucha forma de ser humano, aunque les digo que a la quinta semana el embrión ya está perfectamente conformado, a mí me parece lo que es un tipo de asesinato. ¿De acuerdo? Pues lamento la chapa que les he dado y nos vemos a la siguiente. Me voy a tomar un café. Chao.